Hola a todos, yo soy Yajaira de los Reyes. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo número 2 del ATLS, que es manejo de la vía aérea y la ventilación. Las primeras prioridades en el manejo del paciente lesionado son asegurar una vía aérea intacta y reconocer una vía aérea comprometida. Recordemos que estos temas venían muchísimo en el ENARM pasados, así que si ustedes son auditivos como yo, los invito a que se queden a escuchar el contenido de este segundo capítulo. Objetivos. Luego de leer este capítulo y comprender los conceptos del curso, para el prestado de ATLS usted podrá identificar las situaciones clínicas en las cuales es probable que ocurra un compromiso de la vía aérea, reconocer los signos y síntomas de obstrucción aguda de la vía aérea, reconocer un compromiso ventilatorio y los signos de ventilación inadecuada, describir la técnica para establecer y mantener una vía aérea permeable, describir las técnicas para confirmar una ventilación y oxigenación adecuadas, incluyendo oximetría de pulso y monitorización al final de la expiración, definir la expresión vía aérea definitiva, listar las indicaciones para la intubación asistida con medicamentos y describir los pasos necesarios para mantener la oxigenación antes, durante y después de establecer una vía aérea definitiva. El suministro inadecuado de sangre oxigenada al cerebro y otras estructuras vitales es la causa más rápida de muerte en los pacientes traumatizados. Una vía aérea protegida, permeable y ventilación adecuada son críticas para prevenir la hipoxemia. De hecho, asegurar una vía aérea comprometida aportando oxígeno y ayudando a la ventilación tiene prioridad sobre la gestión de todas las demás acciones. Un suplemento de oxígeno debe de ser administrado a todos los pacientes con traumas severamente lesionados. Las muertes precoces prevenibles por problemas de las vías aéreas después de un trauma suelen ser consecuencia de falla en la ventilación adecuada de la vía aérea, no reconocer la necesidad de una intervención de la vía aérea, incapacidad para establecer una vía aérea, incapacidad para reconocer la necesidad de un plan de vía aérea alternativo en el entorno de repetidos intentos fallidos de intubación, error al reconocer una vía aérea mal colocada o el uso de técnicas inapropiadas para asegurar la colocación correcta del tubo, desplazamiento de una vía aérea permanente establecida y no reconocer la necesidad de ventilación. Hay muchas estrategias y opciones de equipamiento para el manejo de la vía aérea en pacientes traumatizados. Es crucial tener en cuenta el entorno en que se da el manejo del paciente. El equipo y las estrategias que han sido asociadas con la mayor tasa de éxito son los bien conocidos y más utilizados en entornos específicos. Los equipos de vía aérea recientemente desarrollados pueden rendir deficientemente en manos inexpertas. Vía aérea. Los primeros pasos para identificar y manejar el compromiso de la vía aérea potencialmente mortal son reconocer signos objetivos de obstrucción de la vía aérea y identificar cualquier trauma o quemadura que involucre la cara, el cuello y la laringe. Reconocimiento del problema. El compromiso de la vía aérea puede ser repentino y completo, insidioso y parcial o progresivo y recurrente, aunque a menudo se relaciona con dolor o ansiedad o ambos. La taquipnea puede ser un signo sutil pero temprano de compromiso de la vía aérea o ventilatoria. Por lo tanto, la evaluación inicial y la reevaluación frecuente de la permeabilidad de la vía aérea y la suficiencia de la ventilación son críticos. Durante la evaluación inicial de la vía aérea, un paciente que habla proporciona una confirmación momentánea de que la vía aérea se halla indemne y no comprometida. Por lo tanto, la medida de evaluación temprana más importante es hablar con el paciente y estimular una respuesta verbal. Una respuesta verbal positiva y apropiada con una voz clara indica que la vía aérea del paciente es permeable, la ventilación está intacta y la perfusión cerebral es suficiente. La falta de respuesta o una respuesta inapropiada sugieren un nivel alterado de la conciencia que puede ser el resultado de un compromiso de la vía aérea, ventilatorio o ambos. Los pacientes con un nivel alterado de conciencia corren un riesgo particular de compromiso de la vía aérea y a menudo requieren una vía aérea definitiva. Una vía aérea definitiva se describe como un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, el tubo conectado a una forma de ventilación asistida enriquecida con oxígeno y el tubo asegurado en su lugar con un método de estabilización apropiado.
Los pacientes inconscientes con lesiones craneoencefálicas, los que responden menos debido al uso de alcohol y otras drogas, y los pacientes con lesiones torácicas pueden presentar compromiso de la actividad ventilatoria. En estos pacientes, la intubación endotraqueal tiene el objetivo de proporcionar una vía aérea, suministrar oxígeno suplementario y ayudar a la ventilación y prevenir la aspiración. El mantenimiento de la oxigenación y la prevención de hipercapnia son críticos para el manejo de pacientes con traumatismos, especialmente aquellos que han sufrido lesiones craneoencefálicas. Además, los pacientes con quemaduras faciales y aquellos con posible lesión por inhalación corren el riesgo de un compromiso respiratorio insidioso. Por esta razón, considere la intubación preventiva en pacientes con quemaduras. Es importante anticipar que todos los pacientes lesionados están en riesgo de vomitar y estar preparados para manejar la situación. La presencia de contenido gástrico en la orofaringe conlleva un riesgo significativo de aspiración con la próxima respiración del paciente. En estos casos se debe aspirar inmediatamente y rotar al paciente en decúbito lateral manteniendo inmovilizada la columna cervical. Trauma maxilofacial. El trauma de la cara exige un cuidadoso y agresivo manejo de la vía aérea. Este tipo de lesión es frecuentemente observado cuando un pasajero sin cinturón de seguridad es arrojado a través del parabrisas o de un tablero durante una colisión vehicular. El trauma de la parte medial de la cara puede producir fracturas y luxaciones que comprometen la nasofaringe y la orofaringe. Las fracturas faciales se pueden asociar con hemorragia, edema, aumento de secreciones y dientes sueltos, que causan dificultades adicionales en el mantenimiento de una vía aérea permeable. Las fracturas de la mandíbula y en especial las de las fracturas bilaterales del cuerpo pueden causar pérdida del soporte estructural de la vía aérea y obstrucción si el paciente está en posición supina. Los pacientes que se niegan a acostarse pueden estar teniendo dificultades en el mantenimiento de la permeabilidad de su vía aérea o en el manejo de sus secreciones. Por otra parte, proporcionar anestesia general, sedación o relajación muscular puede conducir a una pérdida total de la vía aérea debido a la disminución o ausencia de tono muscular. Es necesario conocer el tipo de lesión para proporcionar un manejo adecuado de la vía aérea, al mismo tiempo que se anticipan los riesgos. La intubación endotraqueal puede ser necesaria para mantener permeabilidad de la vía aérea. Trauma de cuello. Traumatismos penetrantes en el cuello pueden causar una lesión vascular con hemorragia significativa, el que puede provocar desplazamiento y obstrucción de las vías aéreas. En estos casos puede ser necesario establecer de manera urgente una vía aérea quirúrgica si esos desplazamientos y obstrucción impiden una intubación endotraqueal exitosa. La hemorragia por lesión vascular adyacente puede ser masiva y requerir control quirúrgico. Tanto el traumatismo de cuello cerrado como penetrante puede causar una ruptura de la laringe o la tráquea, lo que puede causar obstrucción de la vía aérea y hemorragia grave en el árbol tráqueo-bronquial. Esta situación requiere urgentemente una vía aérea definitiva. Las lesiones del cuello que involucran la interrupción de la laringe y la tráquea o la compresión de la vía aérea por hemorragia en los tejidos blandos pueden causar una obstrucción parcial de la vía aérea. Inicialmente, los pacientes con este tipo de lesión grave pueden mantener la permeabilidad y la ventilación de la vía aérea. Sin embargo, si se sospecha de un compromiso de ella, se requiere una vía aérea definitiva. Para prevenir la exacerbación de una lesión existente en la vía aérea, inserte un tubo endotraqueal con precaución y de preferencia bajo visualización directa. La pérdida de permeabilidad de la vía aérea puede ser precipitada y generalmente es indicación de una vía aérea quirúrgica temprana. Trauma laringio. Aunque raramente ocurren fracturas laringeas, pueden estar presentes con obstrucción aguda de la vía aérea y esta lesión está indicada por una tríada de signos clínicos: ronquera, enfisema subcutáneo y fractura palpable. Ronquera, enfisema subcutáneo y fractura palpable. La obstrucción completa de la vía aérea o la dificultad respiratoria grave por obstrucción parcial justifican un intento de intubación. La intubación endoscópica flexible puede ser útil en esta situación, pero solo si se pueden llevar a cabo con prontitud. Si la intubación no tiene éxito, se indica una traqueostomía de emergencia, seguida de una reparación quirúrgica. Sin embargo, una traqueostomía es difícil de realizar en condiciones de emergencia.
Puede asociarse con sangrado profuso y puede tomar mucho tiempo, aunque la cricotiroidotomía quirúrgica no es el procedimiento de elección en esta situación, puede ser una opción que salve vidas. El traumatismo penetrante en la laringe o la tráquea puede ser evidente y requerir tratamiento inmediato. La sección traqueal completa u oclusión de la vía aérea con sangre o tejido blando puede causar compromiso agudo de la vía aérea que requieren una corrección inmediata. Estas lesiones a menudo se asocian con traumatismos en el esófago, la arteria carótida o la vena yugular, así como con la destrucción o el edema de los tejidos blandos. La respiración ruidosa indica una obstrucción parcial de la vía aérea que puede hacerse completa repentinamente, mientras que la ausencia de los ruidos respiratorios sugiere una obstrucción completa. Cuando el nivel de conciencia del paciente está deprimido, la detección de obstrucción significativa de la vía aérea es más sutil y la respiración dificultosa puede ser la única pista para la detección de la obstrucción de la vía aérea o la lesión tráqueo-bronquial. Si se sospecha una fractura de la laringe, según el mecanismo de la lesión y los hallazgos físicos sutiles, la tomografía computarizada TAC puede ayudar a diagnosticar esta lesión. Signos objetivos de obstrucción de la vía aérea. Los pacientes con signos objetivos de dificultad de la vía aérea o reserva fisiológica limitada deben de ser manejados con extremo cuidado. Esto se aplica, entre otros, a pacientes obesos, pacientes pediátricos, adultos mayores y pacientes que han sufrido trauma facial. Los siguientes pasos pueden ayudar a los médicos a identificar los signos objetivos de la obstrucción de la vía aérea. 1. Observe al paciente para determinar si está agitado, lo que sugiere hipoxemia, lo que sugiere hipopsia u obnubilado, lo que sugiere hipercapnia. La cianosis indica hipoxemia por oxidación inadecuada, por oxigenación inadecuada y se identifican al inspeccionar los lechos unguiales y labios. Sin embargo, la cianosis es un hallazgo tardío de hipoxemia y puede ser difícil de detectar en la piel pigmentada. Busque reacciones y el uso de músculos accesorios de la ventilación que cuando están presentes ofrecen evidencia adicional del compromiso de la vía aérea. La oximetría de pulso utilizada al principio de la evaluación de la vía aérea puede detectar una oxigenación inadecuada antes de que se desarrolle cianosis. 2. Ausculte en busca de ruidos anormales. Una respiración ruidosa es una respiración obstruida. Los sonidos de ronquidos, gorgoteo y estridor pueden asociarse con oclusión parcial de la faringe o laringe. La ronquera o disfonía implica una obstrucción laríngea funcional. Y 3. Evalúe el entorno del paciente. Los pacientes abusivos y beligerantes pueden en realidad estar hipóxicos. No suponga intoxicación. Ventilación. Garantizar una vía aérea permeable es un paso importante para proporcionar oxígeno a los pacientes, pero es solo un primer paso. Una vía aérea permeable beneficia a un paciente solo cuando la ventilación también es adecuada. Por lo tanto, los médicos deben buscar cualquier signo objetivo de ventilación inadecuada. Reconocimiento del problema. La ventilación puede verse comprometida por la obstrucción de la vía aérea, la mecánica ventilatoria alterada o la depresión del sistema nervioso central. Si permeabilizar la vía aérea no mejora la respiración del paciente, se deben identificar y tratar otras causas del problema. El trauma directo de tórax, especialmente con fracturas costales, causa dolor con la respiración y conduce a una ventilación rápida y superficial e hipoxemia. Los pacientes ancianos y las personas con disfunción pulmonar preexistente corren un riesgo significativo de falla ventilatoria en esas circunstancias. Los pacientes pediátricos pueden sufrir una lesión torácica significativa sin fracturas costales. La lesión intracraneal puede causar patrones de respiración anormales y comprometer la ventilación adecuada. La lesión de la médula cervical puede ocasionar parestesia o parálisis de los músculos respiratorios. Cuanto más proximal sea la lesión, más probable será la insuficiencia respiratoria. Las lesiones por debajo de C3 dan como resultado el mantenimiento de la función diafragmática, pero la pérdida de la contribución del músculo intercostal y abdominal a la respiración. Por lo general, estos pacientes muestran un patrón de sub y baja o balancín en el cual el abdomen es empujado hacia afuera con inspiración, mientras que la caja torácica inferior se hunde.
A esta presentación se le conoce como respiración abdominal o respiración diafragmática. Este patrón de respiración es ineficiente y da como resultado respiraciones rápidas y superficiales que conducen a atelectasias y desajuste de la ventilación, perfusión y, en última instancia, insuficiencia respiratoria. Signos objetivos de ventilación inadecuada. Los siguientes pasos pueden ayudar a los médicos a identificar los signos objetivos de una ventilación inadecuada. 1. Busque la subida y bajada simétrica de la caja torácica y la excursión adecuada de la pared torácica. La asimetría sugiere disminución del esfuerzo inspiratorio por dolor de la caja torácica, neumotórax o tórax inestable. La respiración trabajosa puede indicar una amenaza inminente o la ventilación del paciente. 2. Ausculte si hay movimiento de aire en ambos campos pulmonares. La disminución o ausencia en más de uno o ambos hemitórax deben alterar al examinador sobre la presencia de una lesión torácica. Tenga cuidado con una frecuencia respiratoria rápida, ya que la taquipnea puede indicar dificultad respiratoria. Use un oxímetro de pulso para medir la saturación de oxígeno del paciente y la perfusión periférica. Sin embargo, tenga en cuenta que este dispositivo no mide la ventilación. Además, la baja saturación de oxígeno puede ser una indicación de hipoperfusión o shock. Peligro latente. Falla en reconocer una ventilación inadecuada. Prevención. Monitorice la frecuencia respiratoria y el trabajo respiratorio del paciente. Obtenga mediciones de gases arteriales y venosos y realice una capnografía continua. 4. Use capnografía en la respiración espontánea y en pacientes intubados para evaluar si la ventilación es adecuada. La capnografía también puede ser utilizada en pacientes intubados para confirmar que el tubo esté posicionado dentro de la vía aérea. Manejo de la vía aérea. Los médicos deben evaluar de forma rápida y precisa la permeabilidad de la vía aérea y si la ventilación de los pacientes es adecuada. La oximetría de pulso y las mediciones de dióxido de carbono al final de la expiración son esenciales. Si se identifican o sospechan alteraciones, toma medidas inmediatas para mejorar la oxigenación y reducir el riesgo de un mayor compromiso ventilatorio. Estas medidas incluyen técnicas de mantenimiento de la vía aérea, medidas definitivas de la vía aérea, incluyendo la vía aérea quirúrgica, y métodos para proporcionar ventilación suplementaria. Debido a que todas estas acciones pueden requerir movimiento del cuello y restricción del movimiento de la columna cervical, es necesario que todos los pacientes traumatizados con riesgo de lesión espinal, hasta que hayan sido excluidos por radiografías apropiadas y la evaluación clínica. Se requiere oxígeno de alto flujo antes e inmediatamente después de instituir las medidas de manejo de la vía aérea. Un dispositivo de succión rígido es esencial y debería estar siempre disponible. Los pacientes con lesiones faciales pueden tener fracturas de placa cribiforme asociadas y cualquier tubo que se inserte por la nariz puede abrirse paso a la bóveda craneal. Un paciente que usa casco y requiere manejo de la vía aérea debe tener su cabeza y cuello en una posición neutral mientras se le retira el casco. Este es un procedimiento que requiere 2 personas. Una restringe el movimiento de la columna cervical desde abajo, mientras la otra expande a los lados el casco y lo quita desde arriba. Luego, los médicos restablecen la restricción de la movilidad de la columna cervical desde arriba y aseguran la cabeza y el cuello durante el manejo de la vía aérea. El uso de un cortador de yeso para quitar el casco durante la estabilización de la cabeza y el cuello puede minimizar el movimiento de la columna cervical en pacientes con lesión conocida de columna cervical. Predecir el manejo de una vía aérea difícil. Antes de intentar la intubación, se debe evaluar la vía aérea para predecir la dificultad de la maniobra. Los factores que indican dificultad potenciales con las maniobras deben incluir lesiones de la columna cervical, artritis severa de la columna cervical, trauma maxilofacial o mandibular significativo y apertura limitada de la boca. Así como también obesidad, variaciones anatómicas, por ejemplo, retrognatia, sobremordedura, cuello corto y musculoso. También pacientes pediátricos. Cuando se encuentran tales dificultades, los médicos capacitados deberán prestar atención. Los médicos capacitados deberán prestar ayuda. La sigla mnemotécnica LIMON
Es una herramienta útil para evaluar la posibilidad de una intubación dificultosa. Limón ha demostrado ser útil para la evaluación preanestésica y varios de sus componentes son particularmente relevantes en el trauma, por ejemplo, lesión de la columna cervical y apertura limitada de la vía aérea y de la boca. Busque evidencia de una vía aérea difícil, por ejemplo, boca o mandíbula pequeñas, sobremordida grande o trauma facial. Cualquier obstrucción no obvia de la vía aérea que presenta un desafío inmediato y es necesaria la restricción del movimiento de la columna cervical en la mayoría de los pacientes después de un traumatismo cerrado, lo que aumenta la dificultad para establecer una vía aérea. Confía en la experiencia y el juicio clínicos para determinar si se debe proceder de inmediato con la intubación asistida por medicamentos. Evaluación Lemon para intubación dificultosa. Look. Mire externamente. Mire para identificar características conocidas que causan una intubación o ventilación dificultosa, por ejemplo, boca o mandíbula pequeña, sobremordida grande o traumatismo facial. Evalúe la regla 332. Para permitir la alineación de los ejes faríngeo, laríngeo y oral y por lo tanto la intubación sencilla, observe las siguientes relaciones. La distancia entre los dientes incisivos del paciente debe de ser de al menos 3 dedos. La distancia entre el hueso hyoides y el mentón debe de ser de al menos 3 dedos. Y la distancia de la muesca tiroidea y el piso de la boca debe de ser de al menos 2 dedos. Y sí, sé que ustedes también lo están midiendo. Malampathy. Asegúrese de que la hipofaringe se visualice adecuadamente. Este proceso se ha hecho tradicionalmente evaluando la clasificación de Malampathy. En pacientes en posición supina, el médico puede estimar la puntuación de Malampathy pidiendo al paciente que abra completamente la boca y saque la lengua. Luego, se ilumina la hipofaringe desde arriba con la luz del laringoscopio para evaluar la extensión visible de la hipofaringe. Obstrucción. Cualquier afección que pueda causar obstrucción de la vía aérea dificultará la laringoscopía y la ventilación. NIC. Movilidad del cuello. Este es un requisito vital para la intubación exitosa. En un paciente con lesiones no traumáticas, los médicos pueden evaluar la movilidad fácilmente al pedirle que coloque su mentón sobre el pecho y luego extender el cuello para que mire hacia el techo. Los pacientes que requieren restricción de la movilidad de la columna cervical obviamente no tienen movimiento del cuello y por lo tanto son más difíciles de intubar. Evaluación Limón para intubación dificultosa. Clasificación de Malampathy. Aquí si no están viendo la pantalla, véanla para que observen la clasificación de Malampathy. Clase 1, paladar blando, úvula, fauces, pilares completamente visibles. Clase 2, paladar blando y úvula y fauces parcialmente visibles. En la clase 3, paladar blando, base de la úvula visibles. En la clase 4, solamente paladar duro visible. Y ahora sí, esquema de decisión de una vía aérea. La figura 2.4 proporciona un esquema para determinar la ruta apropiada del manejo de la vía aérea. Ahorita lo vamos a ver. Voy a continuar con la lectura. Este algoritmo, no que viene aquí, ahorita vamos a ver, se aplica solo en los pacientes con dificultad respiratoria aguda o apnea que necesitan una vía aérea inmediata y que posiblemente tengan una lesión de la columna cervical basada en el mecanismo de la lesión o en los hallazgos del examen físico. La primera prioridad en el manejo de la vía aérea es asegurar la oxigenación continua mientras se restringe el movimiento de la columna cervical. Los médicos logran esta tarea inicialmente mediante posicionamiento, por ejemplo con la maniobra de elevación del mentón o tracción mandibular, y mediante el uso de técnicas preliminares de la vía aérea, por ejemplo con una vía aérea nasofaringea. Un miembro del equipo coloca un tubo endotraqueal mientras que en una segunda persona restringe en forma manual el movimiento de la columna cervical. Si un tubo endotraqueal no se puede insertar o el estado respiratorio del paciente está en peligro, los médicos pueden intentar la ventilación a través de una vía aérea con máscara laringea u otra vía aérea extraglótica como puente a una vía aérea definitiva. Si esta medida falla, deben realizar una cricotiroidotomía. Estos modos se describen con detalle en las siguientes secciones.
Ahora vamos a ver el esquemita, el algoritmo. Y dice, esté preparado. Equipamiento. Aspiración, oxígeno, cánula orofaringea y nasofaringea. Bolsa, mascarilla, laringoscopio, Bloom Elastic Boek o introductor endotraqueal de Eichmann, o sea, la guía. Dispositivos extraglóticos, kit de cricotiroidotomía, quirúrgico o con punción, tubos endotraqueales de varios tamaños, oxímetro de pulso, detección de CO2, detector de CO2 y medicamentos. Restringir el movimiento de la columna cervical. Preoxigene. Muy bien, vamos a preoxigenar. Oxígeno más bolsa, válvula, mascarilla, más menos cánula oral o más menos cánula nasal. O sea, oxígeno y cualquiera de esas. ¿Es posible oxigenar? ¿Sí o no? No, hay que poner una vía aérea definitiva. Y si no se puede así nada más, una vía aérea quirúrgica. Si se puede oxigenar, evalúe la anatomía de la vía aérea, prediga la facilidad para intubar con Lemon. ¿Qué es? ¿Fácil o difícil? Si es fácil, hay que intubarlo, o si no, más o menos intubación asistida con medicamentos o presión cricoidea. Si es difícil, pida ayuda si está disponible. Considera intubación en paciente despierto. Si falla ante la intubación con medicamentos y presión cricoidea, considera nexos, por ejemplo, GEM, ML, TL. Y si no, pues una vía aérea quirúrgica. Técnicas de mantenimiento de la vía aérea. En pacientes que tienen un nivel deprimido de la conciencia, la lengua puede caer hacia atrás y obstruir la hipofaringe. Para corregir fácilmente esta forma de obstrucción, los proveedores de atención médica realizan la elevación del mentón o maniobras de tracción mandibular. La vía aérea puede ser mantenida con una vía nasofaringea o orofaringea. Las maniobras utilizadas para establecer una vía aérea pueden causar o agravar la lesión de la columna cervical, de modo que la restricción de la columna vertebral cervical es obligatoria durante esos procedimientos. Maniobra de elevación del mentón. La maniobra de elevación del mentón, también conocida como maniobra de posición de olfateo, se realiza colocando los dedos de una mano debajo de la mandíbula y luego levantándola suavemente para que el mentón se eleve. Con el pulgar de la misma mano se presiona ligeramente el labio inferior para abrir la boca. El pulgar también puede colocarse detrás de los incisivos inferiores mientras simultáneamente se levanta el mentón suavemente. No se debe hiperextender el cuello mientras se realiza esta maniobra. Maniobra de tracción mandibular. Para realizar una maniobra de tracción mandibular, también conocida como maniobra de subluxación mandibular, tome los ángulos de las mandíbulas con una mano a cada lado y luego desplace la mandíbula hacia adelante. Cuando se realiza con una máscara de un dispositivo bolsa válvula mascarilla, esta maniobra puede dar como resultado un buen sellado y una ventilación adecuada. Al igual que en la maniobra de elevación del mentón, tenga cuidado de no extender el cuello del paciente. Bueno, y aquí está maniobra de elevación del mentón. Y pues acá abajo la maniobra de tracción mandibular. Vía aérea nasofaringea. La vía aérea nasofaringea se inserta como en una fosa nasal y se pasa suavemente hacia la orofaringe posterior. Debe estar bien lubricada e insertada en una fosa nasal aparentemente no obstruida. Si se encuentra una obstrucción durante la introducción de la vía aérea, deténgase y pruebe la otra fosa nasal. No intente este procedimiento en pacientes con sospecha o posible fractura de lámina criboide. Porfa. Vía aérea orofaringea. Las vías aéreas orales se insertan en la boca detrás de la lengua. La técnica preferida es insertarlas al revés, con la parte curva hacia arriba y hasta que toque el paladar blando. En este punto gira el dispositivo 180 grados, con lo que la curva queda hacia abajo y deslícela a su lugar sobre la lengua. No utilice este método en niños, porque rotando el dispositivo puede dañar la boca y la faringe. En cambio, use una batelenguas para presionar la lengua y luego inserte el dispositivo con su parte curva hacia abajo, teniendo cuidado de no empujar la lengua hacia atrás, lo que bloquearía la vía aérea. Ambas técnicas pueden inducir náuseas, vómitos y aspiración, por lo tanto, úselos con precaución en pacientes conscientes. Aquellos pacientes que toleran una vía aérea orofaringea
son muy propensos a requerir intubación. Ahí está, se inserta a 180 grados hasta que toque el paladar blando y ¡pum! Lo volteas y lo introduces por completo en su lugar, cuidando la lengua. Dispositivos extraglóticos o supraglóticos. Los siguientes dispositivos extraglóticos o subglóticos son clave para el manejo de pacientes que requieren un dispositivo avanzado de la vía aérea, pero en quienes la intubación ha fallado o es poco probable que tenga éxito. Incluyen la máscara laringea, la máscara laringea para intubación, el tubo laringeo para intubación y la vía aérea esofágica multilumen. Máscara laringea y máscara laringea para intubación. La máscara laringea y la máscara laringea para intubación han demostrado ser efectivas para el tratamiento de pacientes con una vía aérea difícil, especialmente si los intentos de intubación endotraqueal o la ventilación con bolsa mascarilla han fallado. Un ejemplo de ML, mascarilla laringea, aparece en la figura 2.8, que ahorita vamos a ver. Tenga en cuenta que la ML no proporciona una vía aérea definitiva y la colocación correcta de este dispositivo es difícil sin el entrenamiento apropiado. La mascarilla laringea es una mejora del dispositivo que permite la intubación a través de ML. O sea, la mascarilla laringea por intubación es una mejora de la mascarilla laringea. Cuando un paciente tiene una ML o una MLI a su llegada al departamento de urgencias, los médicos deben plantear una vía aérea definitiva. Otros dispositivos no requieren inflado de balón, tales como el dispositivo supraglótico de vía aérea y gel, que se puede usar en lugar de una mascarilla laringea si está disponible. Tubo laringio y tubo laringio para intubación. El tubo laringio es un dispositivo extraglótico de vía aérea con capacidades similares a la mascarilla laringea para proporcionar al paciente una ventilación exitosa. El tubo laringio para intubación es una evolución del dispositivo que permite la intubación a través del tubo laringio. El tubo laringio no es un dispositivo definitivo de la vía aérea, por lo que es necesario plantear una vía aérea definitiva, al igual con la mascarilla laringea. El tubo laringio se coloca sin visualización directa de la glotis y no requiere manipulación significativa de la cabeza y el cuello para su colocación. Ese es el tubo laringio. Está bonito. Esta es una vía aérea supraglótica y gel. La punta de la vía aérea debe lubricarse en la apertura esofágica superior. El balón debe ubicarse contra el marco laringio y los incisivos deben descansar sobre el bloque de mordida. Y esta última de la figura 2.11 es la vía aérea esofágica multilumen. ¿Cómo se llama en el hospital? Le dicen de otra manera en el hospital, me lo dejan en los comentarios porque se me fue el nombre. Vía aérea esofágica multilumen. Algunos miembros del personal prehospitalario usan la vía aérea esofágica multilumen para proporcionar oxigenación y ventilación cuando una vía aérea definitiva no es factible. Uno de los puertos se comunica con el esófago y el otro con la vía aérea. El personal que usa este dispositivo está entrenado para observar qué puerto ocluye el esófago y cuál proporciona aire a la tráquea. El puerto esofágico se ocluye con balón, mientras que el otro se realiza la ventilación. El uso de un detector de CO2 proporciona evidencia de la ventilación de la vía aérea. El dispositivo de vía aérea esofágico multilumen debe retirarse o deben proporcionarse una vía aérea definitiva después de la evaluación apropiada. Se debe monitorear el CO2 expiratorio final, ya que proporciona información útil sobre ventilación y perfusión. Vías aéreas definitivas. Recuerde que una vía aérea definitiva requiere un tubo colocado en la tráquea con balón inflado debajo de las cuerdas vocales, el tubo conectado a una forma de ventilación asistida enriquecida con oxígeno y la vía aérea asegurada en su lugar con un método de estabilización apropiado. Hay 3 tipos de vías aéreas definitivas: tubo orotraqueal, tubo nasotraqueal y vía aérea quirúrgica, cricotiroidotomía y traqueostomía. Los criterios para establecer una vía aérea definitiva se basan en los hallazgos clínicos e incluyen: A.
Incapacidad para mantener una vía aérea permeable por otros medios, con compromiso inminente o potencial de la vía aérea, por ejemplo después de una lesión por inhalación, fracturas faciales o hemorragia retrofaringeo. B. Incapacidad para mantener una oxigenación adecuada mediante la administración de suministros de oxígeno con mascarilla o la presencia de apnea. C. Obnubulación o compatibilidad como resultado de la hipoperfusión cerebral. D. Obnubulación que indica la presencia de una lesión cefálica y que requiere ventilación asistida. Escala de coma de Glasgow de 8 o menos. Actividad convulsiva sostenida y la necesidad de proteger la vía aérea inferior de la aspiración de sangre o vómito. Ahorita vamos a ver una tabla que es la 2.1. Dice, la tabla 2.1 resume las indicaciones para una vía aérea definitiva, la urgencia del estado del paciente y la indicación para intervenir en la vía aérea dictan la conducta y el método apropiados para el manejo de la vía aérea. La ventilación asistida continua puede ser acompañada por sedación suplementaria, analgésicos o relajantes musculares según se indique. La evaluación del estado clínico del paciente y el uso de un oxímetro de pulso son útiles para determinar la necesidad de una vía aérea definitiva, la urgencia de la necesidad y por lo tanto la efectividad de la colocación de la vía aérea. La posibilidad de que exista una lesión concomitante de la columna es una gran preocupación en pacientes que requieren una vía aérea definitiva. Intubación endotraqueal. Aunque es importante establecer la presencia o ausencia de una fractura de columna, no obtenga resultados radiológicos como tomografía computarizada o radiografías de columna hasta después de establecer una vía aérea definitiva, cuando un paciente claramente lo requiera. Los pacientes con puntuación de Glasgow de 8 o menos requieren una intubación temprana. Si no hay indicación inmediata de intubación, obtenga una evaluación radiológica de la columna cervical. Sin embargo, una radiografía de columna cervical lateral normal no excluye la posibilidad de una lesión de columna cervical. La intubación orotraqueal es la ruta preferida para proteger la vía aérea. En algunas situaciones específicas y dependiendo de la experiencia del médico, la intubación nasotraqueal puede ser una alternativa para el paciente que respira espontáneamente. Ambas técnicas son seguras y efectivas cuando se realizan correctamente, aunque la vía orotraqueal es más comúnmente utilizada y acarrea menos complicaciones en la unidad de cuidados intensivos. Por ejemplo, sinusitis y necrosis por presión. Si el paciente presenta apnea, está indicada la intubación orotraqueal. Las fracturas faciales del seno frontal, del cráneo basilar y de la lámina equilibriforme son contraindicaciones relativas de la intubación nasotraqueal. La evidencia de fractura nasal, ojos de mapache, que son la equimosis bilateral en la región periorbital, el signo de Barrett, que es la equimosis retroauricular, y posibles fugas del líquido cefalorraquídeo, rinorrea u otorrea son otros signos de estas lesiones. Al igual que con la intubación orotraqueal, tome precauciones para restringir el movimiento de la columna cervical. Si los médicos deciden realizar una intubación orotraqueal, se recomienda la técnica de 3 personas con restricción de la movilidad de la columna cervical. La presión cricoidea durante la intubación endotraqueal puede reducir el riesgo de aspiración, aunque también puede reducir la visualización de la laringe. La manipulación laringea para presión hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, presión PAAD, presión hacia atrás y hacia arriba y derecha, en el cartílago tiroides, puede ayudar a visualizar las cuerdas vocales. Acuérdense de la mnemotecnia PAD. Cuando se utiliza, esta maniobra debe ser descontinuada. Cuando se utiliza presión cricoidea y esta maniobra compromete la visión de la laringe, esta maniobra debe ser discontinuada o reajustada. Se requieren manos adicionales para administrar medicamentos y realizar la maniobra PAD. Con los años, se han desarrollado dispositivos de intubación alternativos que integran técnicas de video e imagen. Los pacientes traumatizados pueden beneficiarse de un uso por proveedores con experiencia y en circunstancias específicas. Es obligatoria la evaluación cuidadosa de la situación, el equipo y el personal existente y deben estar disponibles los planes de rescate. La figura 2.12 ilustra la intubación a través de una máscara laringea para intubación. Una vez que se introduce la máscara laringea, se inserta un tubo endotraqueal específico, lo que permite una técnica de intubación ciega.
El introductor de tubo traqueal de Eichmann, también conocido como Gunne-Slastic-Boege, puede ser usado cuando el personal encuentra una vía aérea difícil. Los médicos usan el BEG, o sea, el Gunne-Slastic-Boege, cuando no se pueden visualizar las cuerdas bucales con la laringoscopía directa. De hecho, el uso del GEP ha permitido la intubación rápida de casi 80% de los pacientes prehospitalarios en los que la laringoscopía fue difícil. Ahora la tabla 2.1 de las indicaciones para una vía aérea definitiva. Necesidad de proteger la vía aérea. Fracturas maxilofaciales severas. Riesgo de aspiración de vómito, de sangre o vómito. Necesidad de ventilar u oxigenar. Esfuerzo respiratorio inadecuado, taquipnea, hipoxia, hipercapnia, cianosis combativa. Lesión en cuello. Hematoma de cuello, lesión traqueal o laringia, lesión por inhalación, por quemaduras faciales, estriado, cambio de voz. Esta es la necesidad para proteger la vía aérea. Necesidad de ventilar y oxigenar sería cambio progresivo, uso de músculos accesorios, parálisis de los músculos respiratorios y respiración abdominal. Lesión cráneoencefálica. ¿Por qué tenemos que proteger la vía aérea con una lesión cráneoencefálica? Exacto. Inconsciencia y paciente combativo probablemente. Y ahora necesidad de ventilar y oxigenar, porque probablemente va a tener deterioro neurológico agudo o herniación, apnea con pérdida de conciencia y parálisis neuromuscular. Bueno, continuando aquí. Si no hay una indicación inmediata de intubación, obtenga un... Ok, así olvídenle. Muy bien. Figura 2.12 indica la intubación a través de una máscara laringea para intubación. Paso A. Una vez que se introduce la máscara laringea, imagen A. Ahí está, ya se me puso la máscara laringea. Luego B. Se inserta un tubo endotraqueal específico a través de ella, lo que permite una técnica de intubación a ciegas. Literal, o sea, ponemos la mascarilla laringea y después ponemos el tubo endotraqueal. Claro, quedó claro para todos. Figura 2.14. Inyección del GEP diseñado para ayudar a las intubaciones difíciles. Que es la guía. Es la guía, todos la conocemos como guía. Pero pues en Estados Unidos pues, les llaman por su nombre o abreviación. El GEP se lubrica, o el buggy también le dicen buggy. El GEP se lubrica y se coloca en la parte posterior de la epiglotis con la punta inclinada hacia la parte frontal del cuello. Se desliza debajo del epiglotis y se maniobra de manera semiciega o ciega en la tráquea. La colocación del GEP en la tráquea puede detectarse mediante clics palpables cuando la punta pasa sobre los anillos cartilaginosos de la tráquea. Entonces clics, se sienten clics. Padre, ¿no? Qué interesante. Después de confirmar la posición del GEP, pase un tubo endotraqueal lubricado sobre el GEP más allá de las cuerdas vocales. Si el tubo endotraqueal se sostiene en la aritenoides o en los pliegues eriepiglóticos, retire el tubo ligeramente y gírelo en sentido antihorario 90 grados para facilitar el avance más allá de la obstrucción. Luego retire el GEP y confirme la posición del tubo con la auscultación de los ríos respiratorios y la capnografía. Después de la laringoscopía directa y la inserción de un tubo orotraqueal, infle el balón e inicie ventilación asistida. La colocación correcta del tubo queda sugerida, pero no confirmada. Al escuchar los ríos respiratorios iguales de forma bilateral y sin detectar borborismos, es decir, ruidos retumbantes o gorgoteos en el epigastrio, la presencia de borborismos en el epigastrio con inspiración sugiere intubación esofágica y justifica el retiro del tubo. Un detector de dióxido de carbono, idealmente un capnógrafo o un dispositivo de monitoreo de CO2 colorimétrico, está indicado para ayudar a confirmar una intubación adecuada de la vía aérea. La presencia de CO2 en el aire exhalado indica que la vía aérea se ha intubado con éxito, pero no asegura la posición correcta del tubo endotraqueal.
dentro de la tráquea. Por ejemplo, puede haberse intubado en un bronquio. Si no se detecta CO2, se ha realizado una intubación esofágica. La posición correcta del tubo dentro de la tráquea se confirma mejor con una radiografía de tórax. Una vez que se excluye la posibilidad de intubación esofágica, los indicadores colorimétricos de CO2 no son útiles para la monitorización fisiológica ni para evaluar la adecuación de la ventilación, que requiere un análisis de gasometría arterial o un análisis continuo de dióxido de carbono al final de la expiración. Después de determinar la posición correcta del tubo, asegúrelo en su lugar. Si el paciente es trasladado, vuelva a evaluar la colocación del tubo mediante auscultación de ambos campos pulmonares, comparando la sonoridad, bilateralidad y reevaluando el CO2 exhalado. Si la intubación orotraqueal no tiene éxito en el primer intento o las cuerdas son difíciles de visualizar, use el GEP e inicie la preparación para el manejo de la vía aérea difícil. Peligros: incapacidad de intubar. Prevención: use dispositivos de rescate, realice cricotiroidotomía con aguja seguida de una vía aérea quirúrgica, establezca vía aérea quirúrgica. Falla del equipo: realice frecuente chequeo del equipo, asegure equipo disponible de reserva. Intubación asistida con medicamentos. En algunos casos la intubación es posible y segura sin el uso de medicamentos. El uso de anestésicos, sedantes y bloqueantes neuromusculares para la intubación endotraqueal en pacientes con trauma puede ser peligrosa. Sin embargo, a veces la necesidad de una vía aérea justifica el riesgo de administrar estos medicamentos. Por lo tanto, es importante entender su farmacología, ser experto en las técnicas de intubación endotraqueal y poder asegurar una vía aérea quirúrgica de ser necesario. La intubación asistida por medicamentos se indica en pacientes que necesitan control de la vía aérea, pero tienen reflejo de deglución intacto, especialmente en pacientes que han sufrido un traumatismo craneoencefálico. La técnica para la intubación asistida con medicamentos es la siguiente. 1. Tenga un plan en caso de falla, que incluya la posibilidad de realizar una vía aérea quirúrgica. Sepa dónde se encuentra el equipo de rescate de la vía aérea. 2. Asegúrese de que la aspiración y la posibilidad de administrar ventilación con presión positiva estén disponibles. 3. Preoxigene al paciente con oxígeno al 100%. 4. Aplique presión sobre el cartílago cricoides. 5. Administre un fármaco de inducción, por ejemplo, etomidato 0.3 mg por kilo o sedante de acuerdo con el protocolo local. 6. Administre 1 a 2 mg por kilo de succinilcolina por vía intravenosa. La dosis habitual es de 100 mg. Después de que el paciente se relaje, 7. Intube al paciente por la vía orotraqueal. 8. Infle el flalón y confirme la ubicación del tubo auscultando el tórax y determinando la presencia de CO2 en el aire exhalado. 9. Libere la presión cricoidea. Y 10. Ventile al paciente. El medicamento etomidato, marca comercial Amidate, no tiene efectos negativos sobre la presión sanguínea o la presión intracraneal, pero puede deprimir la función suprarrenal y no siempre está disponible. Este medicamento proporciona una sedación adecuada, lo cual es ventajoso en los pacientes. Use etomidato y otros sedantes con gran cuidado para evitar la pérdida de la vía aérea a medida que el paciente se seda. Luego administre succinilcolina, que es un fármaco de acción corta. Tiene un inicio rápido de parálisis menor a 1 minuto y duración de 5 minutos o menos. La complicación más peligrosa de usar sedantes y agentes bloqueadores neuromusculares es la incapacidad de establecer una vía aérea. Si la intubación endotraqueal no tiene éxito, se debe ventilar al paciente con un dispositivo de bolsa mascarilla hasta que se resuelva la parálisis. Por este motivo, los medicamentos de acción prolongada no se usan de rutina para la intubación de secuencia rápida. Debido al potencial de hipercalemia severa, la succinilcolina debe usarse con precaución en pacientes con lesiones severas por aplastamiento, quemaduras graves y lesiones eléctricas. Se requiere extrema precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica preexistente, parálisis crónica y enfermedad neuromuscular crónica. Ok, les quería mostrar las cánulas de IV. Hay diferentes tamaños en realidad porque se tienen que medir según la medida del paciente. Del lóbulo de la oreja al ángulo de la mandíbula se tiene que medir
En base a esa medida se da pues una diferente de diferentes tamaños. Mira, tengo una cánula supraglótica. Los agentes de inducción como tiopental y sedantes pueden ser peligrosos en pacientes traumatizados con hipovolemia. Los esquemas de tratamiento, preferencias de medicamentos y procedimientos específicos para el manejo de la vía aérea varían entre instituciones. El principio crítico es que el individuo que usa estas técnicas necesita ser experto en ellas, conocer las fallas inherentes asociadas con la intubación de secuencia rápida y poder manejar las posibles complicaciones. Vía aérea quirúrgica. La imposibilidad de intubar la tráquea es una clara indicación de un plan alternativo de vía aérea, que incluye máscara laringea, el tubo laringio o una vía aérea quirúrgica. Una vía aérea quirúrgica, como por ejemplo una cricotiroidotomía o la traqueostomía, está indicada en presencia de edema de glotis, fractura de laringe, hemorragia orofaringea grave que obstruya las vías aéreas o incapacidad para colocar un tubo endotraqueal a través de las cuerdas vocales. Una cricotiroidotomía quirúrgica es preferible a la traqueostomía para la mayoría de las pacientes que requieren una vía aérea quirúrgica de emergencia, porque es más fácil de realizar, se asocia con menos hemorragia y requiere menos tiempo para realizarla que una traqueostomía de emergencia. Cricotiroidotomía con aguja. La cricotiroidotomía con aguja implica la inserción de una aguja a través de la membrana cricotiroidea en la tráquea en una situación de emergencia para proporcionar oxígeno a corto plazo hasta que se pueda realizar una vía aérea definitiva. La cricotiroidotomía con aguja puede proporcionar una oxigenación suplementaria y temporal para que la intubación se pueda llevar a cabo de manera urgente en lugar de emergente. La técnica de oxigenación transtraqueal percutánea se realiza colocando una cánula de plástico de calibre grueso, de calibre de 12 a 14 para adultos y de calibre 16 a 18 para niños, a través de la membrana cricotiroidea en la tráquea por debajo del nivel de la obstrucción, como se muestra en la imagen 2.15. La cánula se conecta al oxígeno a 15 litros por minuto o 50-60 psi con un conector en Y a una tabuladura con un corte lateral en el tubo frente a la fuente de oxígeno y la aguja de plástico. Luego se puede lograr la insuflación intermitente 1 segundo abierto y 4 segundos cerrado, colocando el pulgar sobre el extremo abierto del conector en Y. El paciente puede estar oxigenado adecuadamente por 30 a 45 minutos usando esta técnica. Durante los 4 segundos que el oxígeno no está siendo suministrado bajo presión, hay algo de exhalación. Debido a la exhalación inadecuada, el CO2 se va acumulando, limitando así el uso de esta técnica, especialmente en pacientes con lesiones craneoencefálicas. Utilice oxigenación transtraqueal percutánea con precaución cuando se sospeche una obstrucción completa por cuerpo extraño de vía aérea glótica. Puede ocurrir barotrauma significativo, incluida la ruptura pulmonar con neumotórax a tensión después de la oxigenación transtraqueal percutánea. Por lo tanto, debe prestar atención al flujo de aire efectivo hacia adentro y hacia afuera. Cricotiroidotomía quirúrgica. La cricotiroidotomía quirúrgica se realiza haciendo una incisión en la piel que se extiende a través de la membrana cricotiroidea. Inserte una pinza hemostática curva o mango de bisturí para dilatar la abertura. Luego inserte un tubo pequeño endotraqueal o de traqueostomía, preferiblemente 5 a 7 milímetros de diámetro interno. Se debe tener cuidado especialmente con los niños. Se debe evitar dañar el cartílago cricoides, que es el único soporte circunferencial de la tráquea superior. Por esta razón, la cricotiroidotomía quirúrgica no se recomienda para niños menores de 12 años. Cuando se usa un tubo endotraqueal, debe estar adecuadamente asegurado para evitar que se mueva. Esto puede evitar que se deslice al bronquio o que termine completamente desalojado. En los últimos años, la traqueostomía percutánea se ha reportado como una alternativa a la traqueostomía abierta.
Este procedimiento no se recomienda en una situación de trauma agudo porque el cuello del paciente debe de estar hiperextendido para colocar correctamente la cabeza y realizar así el procedimiento de forma segura. Manejo de la oxigenación. El aire inspirado oxigenado se suministra mejor a través de una mascarilla facial con depósito de oxígeno con ajuste hermético y una caudal de al menos 10 litros por minuto. Otros métodos, por ejemplo, catéter nasal, cánula nasal y mascarilla sin reinhalación, pueden mejorar la concentración de oxígeno inspirado. Las imágenes para hacer la cricotiroidotomía quirúrgica. Debido a que los cambios en la oxigenación ocurren rápidamente y son imposibles de detectar de forma clínica, la oximetría de pulso debe de ser utilizada en todo momento. Es invaluable cuando se anticipan dificultades en la intubación o ventilación, incluso durante el transporte de pacientes gravemente lesionados. La oximetría de pulso es un método no invasivo que mide continuamente la saturación de oxígeno de sangre arterial, no mide la presión parcial de oxígeno y dependiendo de la posición de la curva de disociación de la oximoglobina, la presión parcial de oxígeno puede variar ampliamente. Sin embargo, una saturación registrada de 95 o más por oximetría de pulso es una evidencia fuerte que corrobora la adecuada oxigenación arterial periférica, una presión parcial de oxígeno mayor a 70 milímetros de mercurio. La oximetría de pulso requiere perfusión periférica intacta y no puede distinguir la oxihemoglobina de una carboxihemoglobina o methemoglobina, lo que limita su utilidad en pacientes con vasoconstricción severa y en aquellos con envenenamiento por monóxido de carbono. La anemia severa con una hemoglobina menor a 5 miligramos por decilitro y la hipotermia menor a 30 grados centígrados disminuyen la confiabilidad de la técnica. Sin embargo, la oximetría de pulso es útil en la mayoría de los pacientes traumatizados porque el monitoreo continuo de la saturación de oxígeno proporciona una evaluación inmediata de las intervenciones terapéuticas. En la tabla 2.2 podemos ver los niveles aproximados de la saturación de hemoglobina en presión parcial de oxígeno frente a oxígeno en nivel de saturación en porcentaje de saturación de la hemoglobina. Con unos niveles de presión parcial de oxígeno de 90 milímetros de mercurio tenemos una saturación de hemoglobina al 100%. Unos niveles de presión parcial de oxígeno de 60 milímetros de mercurio es una saturación de hemoglobina al 90. Niveles de presión parcial de oxígeno de 30 milímetros de mercurio son saturación de hemoglobina al 60%. Y niveles con presión parcial de oxígeno de 27 milímetros de mercurio es una saturación de hemoglobina al 50%. Manejo de la ventilación. La asistencia ventilatoria puede ser necesaria antes de la intubación en muchos pacientes traumatizados. La ventilación efectiva se puede lograr mediante técnicas de bolsa mascarilla. Sin embargo, las técnicas unipersonales de ventilación con bolsa mascarilla pueden ser menos efectivas que las técnicas utilizadas por 2 personas, en las cuales se puede usar ambas manos para asegurar un buen sello. Por esta razón, la ventilación con mascarilla debe ser realizada por 2 personas siempre que sea posible. La intubación de pacientes con hipoventilación y o apnea puede no ser exitosa inicialmente y requerir múltiples intentos. El paciente debe de ser ventilado periódicamente durante los esfuerzos prolongados para intubar. Se deben de hacer todos los esfuerzos para optimizar las condiciones de intubación para garantizar el éxito en el primer intento. Después de la intubación traqueal, usa técnicas de respiración de presión positiva para proporcionar ventilación asistida. Se puede usar un respirador regulado por volumen o presión, dependiendo de la disponibilidad del equipo. Los médicos deben estar atentos a las complicaciones de los cambios en la presión intratorácica, que pueden convertir un neumotórax simple en un neumotórax a tensión o incluso crear un neumotórax secundario a barotrauma. Mantenga la oxigenación y ventilación antes, durante e inmediatamente después de completar la inserción de la vía aérea definitiva. Evite periodos prolongados de ventilación y oxigenación inadecuadas o ausentes. Peligros latentes. Sello deficiente de la mascarilla de un paciente sin dientes. Prevención. Coloque gasas dentro del espacio entre los cachetes y las encías para mejorar el sello de la mascarilla. Peligro. Pérdida de la vía aérea en un centro de bajos recursos. Prevención.
Considere la necesidad de un traslado temprano de pacientes que requieren un manejo definitivo de la vía aérea y reevalúe con frecuencia a los pacientes que están en riesgo de deterioro. Peligro. Pérdida de vía aérea durante el traslado. Prevención. Reevalúe con frecuencia la vía aérea antes y durante el traslado. Discuta la necesidad de control de la vía aérea con el médico que recibe el traslado. Considere la necesidad de una intubación temprana antes del traslado. Trabajo en equipo. La mayoría de las víctimas de un trauma requieren la atención individual de un encargado de vía aérea. Durante la reunión informática de equipo, antes de que llegue el paciente, el líder del equipo debe de establecer el nivel de experiencia del encargado de la vía aérea. Por ejemplo, algunos médicos en entrenamiento, como lo son los residentes jóvenes, pueden no sentirse cómodos al manejar una vía aérea difícil en un paciente que ha sufrido quemaduras por inhalación. El líder del equipo debe identificar quién puede ser requerido para ayudar en el equipo y cómo puede ser contactado rápidamente. Si la información prehospitalaria sugiere que el paciente requerirá una vía aérea definitiva, puede ser conveniente preparar los medicamentos apropiados para la sedación y la intubación asistida con medicamentos antes de su llegada. El equipo, para mantener la vía aérea difícil, debe de ubicarse fácilmente en la sala de reanimación. El momento del manejo definitivo de vía aérea puede requerir una consulta con el equipo de trauma, por ejemplo en pacientes con lesiones craneoencefálicas que no estén en peligro evidente. La discusión entre el miembro neuroquirúrgico y el líder del equipo puede ser útil. Los pacientes pueden requerir traslado a la sala de tomografía computarizada, quirófanos o UCI. Por lo tanto, el líder del equipo debe aclarar quién será responsable de controlar la vía aérea y la ventilación del paciente después de intubarlo. Resumen del capítulo. 1. Las situaciones clínicas en las que el compromiso de la vía aérea es probable que ocurra incluyen trauma craneoencefálico, trauma maxilofacial, trauma del cuello, trauma laríngeo y obstrucción de vía aérea debido a otras razones. 2. La obstrucción real o inminente de la vía aérea debe de ser sospechada en todos los pacientes lesionados. Los signos objetivos de la obstrucción de la vía aérea incluyen agitación, cianosis, sonidos anormales de la respiración, voz ronca, estridor, desplazamiento traqueal y capacidad de la respuesta reducida. Reconocer el compromiso ventilatorio y asegurar la ventilación efectiva es de primordial importancia. Las técnicas para establecer y mantener una vía aérea permeable incluyen elevación del mentón y tracción mandibular, vías aéreas orofaringias y nasofaringias, dispositivos extraglóticos y supraglóticos e intubación endotraqueal. Una vía aérea quirúrgica está indicada cada vez que se necesite una vía aérea y la intubación no tenga éxito. 5. Con todas las maniobras de vía aérea, el movimiento de la columna cervical debe restringirse cuando hay sospecha o presencia de una lesión. 6. La evaluación de la permeabilidad de la vía aérea y ventilación adecuada debe realizarse rápida y precisamente. La oximetría de pulso y CO2 al final de la expiración son esenciales. 7. Una vía aérea definitiva requiere un tubo colocado en la tráquea con un balón inflado debajo de las cuerdas vocales. El tubo conectado a alguna forma de ventilación asistida enriquecida con oxígeno y la vía aérea asegurada en su lugar con un método apropiado de estabilización. Ejemplos de una vía aérea definitiva incluyen intubación endotraqueal y una vía aérea quirúrgica, por ejemplo, cricotiroidotomía quirúrgica. Una vía aérea definitiva debe establecerse si existe alguna duda sobre la integridad de la vía aérea del paciente. Una vía aérea definitiva debe de ser colocada temprano después de que el paciente ha sido ventilado con aire enriquecido con oxígeno para evitar periodos prolongados de apnea. 8. La intubación asistida con medicamentos puede ser necesaria en pacientes con un reflejo nauseoso activo. 9. Para mantener la oxigenación del paciente, el aire inspirado oxigenado se debe mejorar a través de una mascarilla con ajuste hermético, depósito de oxígeno y con un caudal mayor a 10 litros por minuto. Otros métodos, por ejemplo, catéteres nasales, cánulas nasales y mascarillas en reinhalación, pueden mejorar la concentración de oxígeno. A continuación, les mostraré algunos videos para enriquecer la lectura de este capítulo. En este capítulo sobre la vía aérea y el manejo de la ventilación, voy a empezar con una nota sobre la perfusión. Si usted recuerda en la revisión del capítulo 1, le dije que su objetivo era mantener una perfusión de órganos finales adecuada. Como sabe, para que la perfusión sea adecuada, se necesita que la sangre que está circulando sea sangre bien oxigenada. Además de mantener una perfusión adecuada,
tiene que evitar la hipoxia y la hipercapnia. La hipoxia es la causa más rápida de muerte para los pacientes traumatizados y por esta razón, todos los pacientes de trauma, incluso los que lleguen a la sala de emergencias sonriendo y hablando, reciben oxígeno y oximetría de pulso. Cuando se trata del manejo de la vía respiratoria, usted, el personal y el equipo deben estar siempre preparados para tratar una vía aérea difícil. Mire el algoritmo de decisiones de la vía aérea en la página 38 para conocer cuál es la metodología general para el manejo de la vía respiratoria. Una de las principales claves para el manejo de la vía respiratoria es la capacidad de reconocer temprano si está comprometida. Recuerde la evaluación rápida de 10 segundos de la que hablamos en el capítulo 1. Toque al paciente, hable con el paciente y obtenga una respuesta verbal si es posible. En el caso de la evaluación de la vía aérea, debe hacerse las siguientes preguntas. ¿Tiene al paciente taquipnea? ¿Tiene ronquera? ¿Tiene agitación o ansiedad? Mire, escuche y toque cada área mientras que usted la comprueba. ¿Hay sonidos anormales? ¿Está en la línea media la tráquea? Tócalo. ¿Hay enfisema subcutáneo o una fractura palpable? ¿Es adecuada la ventilación? Mira, escucha y toca. Evalúa el movimiento del tórax, los sonidos de respiración, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno. Y siempre debe mantenerse preparado para succionar y rotar al paciente porque el vómito puede ocurrir sin aviso previo. No olvide las precauciones de la columna cervical. Y una vez más, asegúrese de decirlo en el examen práctico. El manejo de la vía respiratoria no es un trabajo de una sola persona. Su equipo debe estar presente antes de que el paciente llegue. Nada de gritos en el pasillo para pedir ayuda. Y es muy importante que mientras estás preparándose para el ATLS, recuerde LIMO. Busque lesiones externas que puedan indicar una intubación difícil. Investigue con la regla 332. Revise las clasificaciones de Malampati para la hipofaringe. Obstrucción de la vía aérea significa dificultad. Y la movilidad del cuello siempre está impedida en un paciente de trauma debido a las precauciones de la columna cervical. Echa un vistazo a la página 36 para más información sobre cómo evaluar una vía aérea potencialmente difícil. Y usted debe tener un protocolo de la vía aérea que suele seguir. En la figura 2.3 de la página 38 se muestra un buen ejemplo de un gliscoscopio u otro videolaringoscopio puede ser muy útil en estas situaciones. Sin embargo, no todos los hospitales tienen gliscoscopios disponibles, pero si tiene uno en su hospital, es importante que usted se tome su tiempo y se familiarice con él. Evito los tubos nasales cuando las fracturas faciales estén presentes. Esta advertencia incluye las sondas gástricas, las cánulas nasofaringeas y la intubación nasotraqueal. Si hay un ojo morado, sangrado nasal o cualquier otra cosa que le extrañe, no debe actuar sobre la nariz. Fármacos durante la intubación de secuencia rápida, entonces no tiene problema. Pero si usted no está habituado, no tema pedir ayuda. Además del anestesista, en muchos hospitales hay enfermeros anestesistas o un grupo de terapia respiratorio que llegarán a los traumatismos y podrán encargarse de esta parte del tratamiento. Por lo tanto, si tiene una de estas opciones, tómela. De lo contrario, recuerde que la intubación con paciente despierto, aunque no es agradable, puede hacerse cuando sea necesario. Aunque no use fármacos porque no está familiarizado con ellos, sigue siendo necesario tratar al paciente y intubarlo si hace falta. Recuerde también que cuando usted está usando ISR, nunca debe paralizar a un paciente sin la sedación adecuada. Estándar de oro para asegurarse una vía respiratoria definitiva es un tubo endotraqueal con un balón inflado por debajo de las cuerdas vocales. Por supuesto, la excepción a la regla se aplica a los niños pequeños, donde se utilizan tubos sin balones. Y aunque el foco está en los tubos endotraqueales, usted necesita estar al menos familiarizado con los adjuntos de la vía aérea, incluso con los dispositivos extraglóticos.
Estos se utilizan con mayor frecuencia en el entorno prehospitalario, cuando la laringoscopía ha fallado. Y como usted sabe, el equipo prehospitalario no tendrá un GlideScope para ayudar con la visualización. Sin embargo, puede utilizar